Hola, el día de hoy vamos a ver los conceptos y la introducción a lo que es la parábola. Primero vamos a empezar a describir lo que son las secciones cónicas. Una de ellas ya la vimos y es la circunferencia. Como su nombre lo indica, las secciones cónicas se forman cuando hago cortes en los conos. Por ejemplo, yo aquí tengo dos conos regulares. Si observo, el eje azul marcado con la letra Z es el eje principal del cono. Cuando yo pongo un plano paralelo a la base del cono o bien perpendicular a este eje, se va a formar la circunferencia. Aquí la vemos marcada. Ahora bien, si yo pongo un plano paralelo a la generatriz es esa línea exterior del cono, vamos a poder observar que se forma una parábola. Aquí vemos esta sección y tú ya la puedes reconocer que es una parábola. Vamos a ver los elementos que la forman. Uno de ellos es el eje de simetría. Este eje de simetría nos indica que la parábola se refleja como si fuera un espejo. El punto donde cruza la parábola con el eje de simetría se llama vértice. Hay otro punto fijo que se llama foco. A la misma distancia a la que se encuentra el foco desde el vértice, hay una recta que se llama directriz. Esa distancia, igual que hay del vértice a la directriz o del vértice al foco, se llama P. Muy importante, es una distancia, por lo tanto, siempre su valor deberá presentarse en valor absoluto, es decir, siempre positiva. ¿Cómo lo vas a recordar? ¿Cómo vas a recordar que el foco siempre está dentro de la parábola o hacia qué lado estará el foco y la directriz? Bueno, la primera clave que yo te doy, imagina una lámpara en la que el foco está debajo de la pantalla y del lado contrario está la base de la lámpara. En este caso la base representaría la directriz, la parábola representa a esta lámpara y el foco pues está representado por un foco. También puedes imaginar un plato de cereal en el que el cereal, que sería el foco, siempre va a estar dentro de la parábola y opuesto o en la base estará la directriz, que en este caso es el plato extendido. O bien puedes imaginar a un monito que se está comiendo el foco y el monito es la parábola y un sombrero será la recta o la directriz. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, un segmento que va del foco a la parábola se llama radio vector. Un segmento que une dos puntos de la parábola se llama cuerda. La cuerda que pasa por el foco se llama cuerda focal. Y la cuerda focal que es perpendicular al eje de simetría o bien paralela a la directriz se llama lado recto. Este lado recto, la característica que tiene es que es 4 veces el valor de P. Recuerda que P dijimos que es la distancia del vértice a la directriz o bien es la misma distancia del vértice al foco. Vamos a hacer la demostración de la fórmula para encontrar la ecuación de la parábola. El primer caso que vamos a ver es la parábola cuyo vértice está en el origen, es decir, en el 0, 0, y el eje de simetría es X. Entonces, la ecuación de la directriz, si tú observas, se encuentra a una distancia P negativa desde el vértice, y como es una recta paralela al eje de las Y o bien perpendicular al eje de las X, entonces la ecuación de la recta se describe como X igual a un valor constante. El valor constante por el que está pasando la directriz es menos P. En los ejemplos esto será un valor numérico, es decir, qué distancia habrá hacia la izquierda para este caso. Las coordenadas del foco, entonces, si estamos avanzando una distancia P, serán P, 0. Y recuerda, siempre que tengamos un punto que pertenece a la parábola, está representado por las coordenadas X y Y. Otra característica que tiene la parábola es que la distancia desde el foco al punto es la misma que desde el punto a la directriz. Lo primero que hacemos entonces es encontrar la distancia entre dos puntos.
del punto P que pertenece a la parábola hacia el foco. Si calculamos la distancia entre dos puntos, recordamos que era la diferencia de las x al cuadrado, es decir, x menos p al cuadrado, más la diferencia de las y, es decir, y menos 0 al cuadrado. Si simplificamos, observamos que el segundo binomio nos quedaría únicamente como y cuadrada. El paso 2 va a ser encontrar la otra distancia del punto a la recta que se llama directriz. Entonces voy a utilizar la distancia de un punto a una recta. Dijimos que la ecuación de la recta que describe a la directriz es x igual a menos p. Si yo igualo a 0, me queda x más p igual a 0. La fórmula de distancia de un punto a una recta nos dice que en el numerador copiemos tal cual la ecuación y sustituyamos los valores de x y y que aparecen en la ecuación por las coordenadas del punto desde el cual estamos encontrando la distancia. En este caso, yo te voy a poner una x en el numerador, aunque sepamos que no se pone nunca el 1. Entonces, me dice la ecuación de la directriz en el numerador, una x más p. ¿Cuál es la coordenada del punto? También es x. En el denominador me dice que ponga los coeficientes al cuadrado de la x y de la y. Si observas, como era una constante o una línea vertical, o habrá casos en los que sea horizontal la directriz, entonces no tengo términos en y. Por lo tanto, en el denominador me quedará 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Si yo resumo y simplifico, en el numerador me quedaría x más p y el denominador me queda como 1, por lo cual ya no lo escribo. Paso 3, vamos a igualar estas distancias que acabamos de calcular, es decir, la distancia de P a F y la distancia de P a D. Si yo elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo se elimina la raíz y del lado derecho me va a quedar un binomio al cuadrado. Lo siguiente que vamos a hacer es resolver. El primer binomio me quedaría x cuadrada menos 2px más p cuadrada. Paso la y cuadrada y del lado derecho me quedaría x cuadrada más 2px más p cuadrada. Vamos a eliminar lo que tenemos igual a ambos lados de la ecuación y me quedaría entonces que elimino p cuadrada, también se pueden ir las x cuadrada y voy a poner y cuadrada. Del lado derecho vamos a poner todo lo que tenga términos px. Entonces, si el menos 2px lo paso al lado derecho, me quedarían 4px. Esta de aquí es la respuesta o es la fórmula para encontrar la ecuación de la parábola. Observa que esta ecuación de la parábola se caracteriza porque solamente una variable, sea x o sea y, están al cuadrado, pero no ambas, a diferencia de la circunferencia. Si tú tienes y cuadrada, pero no tengo y, o hubiéramos tenido x cuadrada, pero no tengo x, entonces nos indica que la parábola tiene vértice en 0, 0, es decir, en el origen. Vamos a ver otros 4 casos de la parábola. En este caso, el que ya vimos, nuestra parábola abre hacia la derecha, es decir, su eje de simetría está en x, y la fórmula que habíamos obtenido era y cuadrada igual a 4px. El eje de simetría en x también nos indica que la parábola pudiera haber abierto hacia la izquierda. Entonces la diferencia con la fórmula estará únicamente en el signo, por lo que nos quedaría y cuadrada igual a menos 4px. Vamos al caso 3 y 4, en el que el eje de simetría está en y. Observa que la variable cuyo exponente es 1 me está indicando el eje sobre el que se encuentra el eje de simetría. Si observas, en ambos, caso 1 y caso 2, la variable lineal era x, porque se podía abrir la parábola a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿cómo quedará nuestra fórmula cuando el eje de simetría está en y? Empezamos con la parábola que abre hacia arriba. En este caso me quedaría x cuadrada igual a 4py. Observa, la y es la que tiene el exponente 1 porque me está indicando el eje de simetría. Y la fórmula es positiva porque abre hacia arriba. Si abre hacia abajo, como en el caso 4, la única diferencia
es el signo. Importante, siempre que queramos encontrar la ecuación de la parábola, necesito conocer tres cosas. El vértice, para estos ejemplos que vamos a ver en esta semana, vamos a trabajar con vértice en 0, 0, es decir, el vértice en el origen. Necesitamos el valor de P, recuerda que P es la distancia que existe del vértice al foco o bien del vértice a la directriz y la orientación de la parábola. Es decir, hacia dónde abre para que sepas identificar qué fórmula de las 4 que vimos es la que vas a utilizar. Entonces, recuerda, siempre que encuentres la ecuación de la parábola, la X y la Y nunca se sustituyen porque están describiendo todos esos puntos que van a formar la parábola. Vamos a ver otros dos conceptos que se llaman dominio y codominio. Estos nos van a definir los valores en los cuales la función está definida, o es decir, los valores para los cuales la función existe. Si tú recuerdas, una ecuación de la recta existe en todo el plano cartesiano, es infinita. Sin embargo, una circunferencia no existe en todo el plano cartesiano. Vamos a empezar definiendo dominio. Dominio es la parte de X donde existe la gráfica. Esto se lee de izquierda a derecha. Es como si tú escanearas los valores para los cuales existe. El codominio, a diferencia, son los valores en Y donde va a existir la gráfica. Es decir, lo vamos a leer de abajo hacia arriba, donde va a ser válida tu gráfica. Vamos entonces a encontrar el dominio y codominio para estos 4 casos que vimos. Recuerda, todos estos 4 casos, la característica que tienen es que el vértice está en el origen. Empezamos con el caso 1. Si empiezo con el dominio, observo que la parábola parte del vértice. Es donde nace la parábola. Entonces el dominio va de 0 al infinito y el codominio, si tú observas en Y, la parábola sí se va a prolongar hasta el infinito, sigue creciendo, entonces el codominio, si lo leo en Y, va de menos infinito hacia el infinito. Para el caso 2, si tú observas el dominio, nuestra parábola comienza desde el menos infinito y termina en el 0, y el codominio, es decir, donde existe la gráfica en Y, va de menos infinito hacia infinito. Recuerda que la parábola se extiende o se sigue prolongando, sin embargo, más allá del vértice, aunque exista nuestra recta llamada directriz, ya no existe nuestra gráfica. En el caso 3, el dominio, que es en los valores en X, observa que se extiende del menos infinito al infinito, sin embargo el codominio aquí va del 0, es donde parte, del 0 hacia el infinito. Finalmente, en el último caso, coinciden los valores del dominio, es decir, va del menos infinito al infinito, sin embargo en codominio va de menos infinito y termina en 0. Importante, observa cómo los números o los valores exactos utilicé corchete y cuando tengo el símbolo de infinito voy a utilizar paréntesis. Por último, te dejo aquí los pasos para graficar la parábola con escuadra y compás. Siempre estos pasos los vamos a utilizar cuando querramos graficar la parábola, excepto en la segunda clase de esta semana, que nos van a dar la ecuación y nos piden encontrar los elementos. Entonces, solamente en ese caso, dada la ecuación y el vértice en 0, 0, vamos a tabular. Para el resto de los ejemplos que veamos, vas a utilizar estos pasos para graficar con tu compás. En otro video te explico paso a paso cada uno de estos puntos que estoy aquí poniendo.